¿Estáis grabando? Ahí estoy grabando, Dani. Ahí sí, sí, aquí Ya, me avisaron. todo no, entonces, todo de no, todo de no. Ya, entonces, como antecedente del liberalismo, tenemos el antiguo régimen. Se le denomina antiguo régimen porque los franceses, cuando fue el tema de la Revolución Francesa, utilizaban ese término despectivamente para hablar del régimen que había antes de la República parlamentaria. El antiguo régimen era una forma de sociedad en la cual, como sale ahí, una pirámide en la cual estaban los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados estaba el clero, la nobleza y el rey. Y al rey se le otorgaba el poder de rey por derecho divino, lo que lo convertía en una monarquía absoluta, y que también tenía, en él se concentraban todos los poderes del Estado. Y en la clase de los no privilegiados tenemos a los campesinos y artesanos y a la burguesía. La burguesía es bien importante, ya que la burguesía eran como los mercaderos que tenían mucha plata, pero por no haber nacido por no haber tenido un apellido como de la realeza, no podían subir de clase social. Eso era algo súper representativo de este antiguo régimen, que no importara la plata que tú tuvieras, no podías subir de escaño. Era muy difícil. O sea, si te casabas con alguien de la realeza, podías como quizá subir, pero era como casi imposible que eso pasara. También tenemos la ilustración, que la ilustración podríamos entenderla como una junta de burgueses, no de gente privilegiada, sino que de estratos bajos, burgueses que tenían la educación, los cuales se juntaban a conversar sobre filosofía y todo esto. Y en la ilustración ahí sale como una definición de los ideales basados en el principio de la razón y el progreso de la humanidad. ¿A qué se refiere con esto? La idea que tenían los burgueses en ese tiempo era que el ser humano, o sea, el hombre tenía la capacidad de echar a la tiranía por medio de la razón. Por eso solo iba a ser posible si había libertad. Los burgueses, al estar en un estrato tan bajo, se juntaban a hablar sobre eso porque ellos querían tener como más poder, querían subir de clase social. Esa era su intención. Y por eso es que se juntaban a hablar sobre que necesitaban más libertad, porque en este tiempo hay que entender que no existía el voto, ya que todos los escaños como políticos eran otorgados por medio de Dios. Y también escribía ahí el siglo de las luces. A este siglo se llama el siglo de las luces porque están iluminados, porque empezaron como a pensar de otra forma, luces como un destello como de la mente, como a eso se refiere el siglo de las luces, como a nuevos ideales, como por culpa de la ilustración y todo eso. Y también tenemos otro antecedente que es la Revolución Francesa. Estos tres ítems no los van a preguntar en la PSU, nosotros los ponemos para que haya un contexto antes de hablar del liberalismo, como cómo surge el liberalismo. Y la Revolución Francesa fue un proceso de transformaciones sociopolíticas que dio fin al antiguo régimen. El orden no está porque sí. Primero puse el antiguo régimen para explicar un poco lo que era, después la ilustración, que eran los que estaban como en contra del antiguo régimen, y después la Revolución Francesa, que fue lo que le dio término al antiguo régimen. Y también puse época contemporánea porque históricamente la Revolución Francesa es el cierre de la época moderna, que la época moderna, como en historia se usa mucho eso como de las épocas, como para dividirlas, que se podría, para que se hagan una idea, la historia antigua tiene que ver con lo que es como Grecia y todo eso, la historia medieval tiene que ver con Roma, cuando surgió el cristianismo, cuando cayó Roma también, la edad moderna, Roma cayó por culpa del cristianismo, la edad moderna tiene que ver cuando estaba como el apogeo del cristianismo, y aquí podemos pensar también como cuando llegaron como a colonizar América, eso es historia moderna. Y después de la Revolución, empieza la Revolución Francesa, corte, historia contemporánea. O sea, para que se haga una idea, esto pasó mucho después de que llegaran a colonizar América, todo el cuento. Estamos como en contemporánea. ¿Y por qué es importante asumir que estamos en la historia contemporánea? Porque de aquí en adelante, la historia que sucede ahora no repercute hasta el día de hoy. Por eso se llama contemporánea, porque hasta como a los tiempos de ahora,
mientras vayamos como viendo la materia, se van a empezar a dar cuenta que cosas de los que estamos hablando se reflejan muy bien en la sociedad de ahora. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿A qué se refería con principio de la razón? ¿Dónde escribí eso? Ideales basados en el principio de la razón. Los ilustradores tenían esta percepción de que el hombre, con su raciocinio como con su conocimiento, es que la ilustración también buscaba mucho como la cultura. De hecho, de la ilustración nace la enciclopedia, que fue un libro que ellos como que empezaron como a crear como para, ¿cómo se dice cuando queréis como cómo socializar un Para pensamiento? difundir. Para difundir el conocimiento. A eso se refiere con la razón, como el conocimiento, que el hombre, si le dais conocimiento, puede acabar con la tiranía del antiguo régimen, pero que eso solo iba a ser posible si le daba la libertad de hacerlo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta acá? Esto es un resumen súper resumido de todo. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Ya, sigamos entonces con la otra. Entonces, tenemos que el liberalismo es una doctrina económica, social y política. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas es una doctrina, la cual abarca lo económico, lo social y lo político, que avala a la libertad del individuo y pone límites al poder del Estado. El liberalismo surge de la Ilustración. Como había dicho antes, la Ilustración buscaba como libertad del ser humano, del humano, del hombre específicamente, de la razón, de que él podía como combatir la tiranía, pero solo podía ser por medio de la libertad. El liberalismo es como lo que materializa la Ilustración, como esta idea de que el individuo tiene que tener como derechos y que le pone límites también al poder del Estado, que antes del liberalismo el Estado era el rey. De hecho, hay una foto no me acuerdo, que siempre sale como en el libro de historia, que es una frase que el Estado soy yo. Hay una foto en los libros de historia que como que va hacia eso, de que el poder del Estado radicaba solo en el rey antes. Y el liberalismo es la base de los sistemas republicanos a partir del siglo XIX, tanto en Europa como en América. ¿Qué es una república? ¿A qué me refiero con sistemas republicanos? Una república es la forma de Estado donde la autoridad máxima no es un monarca, y que el poder se lo otorga el pueblo mediante el voto, mediante la democracia, como sale ahí, que puse como una mini descripción de lo que era la república, porque como que no asumo de que todos sepan lo que es una república. Y otra característica del liberalismo es que se opone al absolutismo y al despotismo. El absolutismo como el poder absoluto en alguien, y el despotismo como el abuso del poder que se le da a este como absolutista. Eso, no sé si se entendió bien lo que es el liberalismo, que el liberalismo es como lo opuesto al antiguo régimen, como que no quieren que haya solo un rey, quieren que los poderes del Estado estén como separados, avala a la libertad del individuo, porque antes los individuos eran como los súbditos del rey, no eran personas, no eran individuos, eran súbditos. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos lo que es el liberalismo. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo súper? No, ninguna. ¿No todo claro? ¿Sí? ¿Las que eran nuevas se entendieron? Igual es un resumen muy pincelado. Después en las otras clases que están en YouTube se entiende mejor. Ya, sigo entonces. Sigue, Dani. Entonces, tenemos los principios republicanos, que los principios republicanos vendrían siendo como los principios de las repúblicas que siguen el liberalismo. A eso nos referimos con principios republicanos, como de cuáles son los principios de las repúblicas que son inspiradas o que utilizan el liberalismo. Y uno de ellos es la soberanía absoluta, que soberanía es la autoridad que reside
es la autoridad en la que reside el poder político, el cual sería el pueblo, que se llama soberanía popular porque ahora todos pueden votar, o todos los que son considerados ciudadanos pueden votar, en este caso eran como solo los hombres. Tenemos también la separación de los poderes del Estado, que esto creo que fue Montesquieu el que lo había como impuesto, que la idea de la separación del Estado era, aparte para quitarle como facultades al rey, porque también habían repúblicas que había un rey, como hoy en día, ¿cómo explicar cómo funciona una república cuando hay un rey? Por ejemplo, en Inglaterra hay reyes, pero también hay un parlamento, que el parlamento como que le quita autoridades al rey. O sea, puede haber un rey y un parlamento y una república, pero son como formas distintas de hacerlo. Aún así, el rey deja de tener el poder absoluto, deja de poder hacer lo que se le dé la gana. Para eso sirve como la separación de los poderes del Estado, como para ir regulando más o menos todo. Y el tercer principio de los republicanos era la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, tanto como para los burgueses, como para los que eran como de la aristocracia, como para la gente un poco más empobrecida, pero siempre basándonos en los hombres, más que nada. ¿Se entendió todo hasta acá? ¿Hay alguna duda? Me interesa más saber si hay alguna duda. ¿Las que eran nuevas, les quedó alguna duda? Por ejemplo, la reina Isabel es solo una imagen o puede hacer cambios. No, la reina Isabel sí puede hacer cambios, pero es un poco como el presidente, lo que ocurre ya, solo que el presidente tiene como más facultades. Por ejemplo, la reina Isabel no puede hacer un toque de queda. Eso lo hace el presidente de Inglaterra. La reina Isabel como que puede hacer algunos cambios, pero tampoco los puede ejercer, sino que ella como que da una opinión, esa opinión pasa al Parlamento, el Parlamento pasa al Congreso, y ahí como que recién como que se está pensando en si se hace o no. La reina Isabel no, es como un poco como lo que pasa con el presidente puede dictar leyes, pero esa ley tiene que pasar al Congreso, después tiene que pasar al Senado, y ahí recién se puede promulgar la ley. Pasa un poco lo que pasa aquí en Chile. No sé si se entiende como... Claro, la reina Isabel es como un poco como, ella está ahí porque la gente cree que ella está ahí. Y también sería como una imagen. A los ingleses les gusta mucho la realeza. ¿Hay alguna otra duda? La reina tiene el poder, su función es más social. Ay, se me va el chat. Entonces, a ver. La reina tiene el poder en el Estado, su función es más social y el primer ministro ve todo lo político. Lo del gobierno es, claro, es primer ministro, no presidente, me equivoqué. Lo que vendría a ser la reina es como jefa de Estado y el primer ministro es como jefe de gobierno. Esa es como la diferencia que hay. Claro. Y otro ejemplo de república que se puede hablar es la República Federal. No sé si a alguien les suena eso. Y con República Federal nos referimos como a lo que pasa en Estados Unidos, que es algo que también se está viendo ahora en Chile, en la Constitución, de que si Chile puede ser un Estado federal, por ejemplo, un Estado federal se refiere a que hay naciones que están como unidas en una misma república. En Estados Unidos está como el estado de Ohio, el estado de Massachusetts, son distintos estados que tienen cierta autonomía, pero todos están regidos por la misma constitución. Esos son como los distintos tipos de república, que yo creo que lo vamos a ver como más cuando estemos hablando como de cívica. Cuando nos toque ver un poco de cívica en el Preus, va a quedar eso más claro. Pero como para que se entienda un poco la idea de república. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Para seguir? No, todo claro. Ya, dale nomás a mí. Ya, entonces,
Toda esta idea del liberalismo en Europa se va a empezar a materializar luego de la Revolución Francesa. Y como dijimos, van a empezar a existir gobiernos que tienen como parlamentos, vamos a empezar a escribir constituciones, como en mayor medida, porque hay que entender que las constituciones tampoco son como algo propio que haya nacido directamente en la Revolución Francesa. Años antes, Estados Unidos empieza a escribir su primera constitución, y hay documentos, no sé, pues en la antigua Grecia, entre los estados que hablan, son como similares a una constitución. También pasa en Oriente. Así que, primero, el parlamentarismo. Como veníamos diciendo, existe como toda este gobierno que se hace como en una cámara de representantes. Entonces, lo que existe aquí, al haber una separación anterior de los poderes del Estado, es una supremacía del poder legislativo. Primero, esto quiere decir que, como sucede acá también, es que el Parlamento es el que va a dar el voto final a las decisiones. Y de cierta forma también balancea un poco como las atribuciones que tendría el Poder Ejecutivo y el Judicial. El constitucionalismo habla sobre esta idea de tener por escrito todas las leyes y también asegurar como este documento en el que tenemos asegurados nuestros derechos, ya que ahora somos ciudadanos todavía no, ya vamos a pasar a eso, pero en ese sentido lo que se hace es asegurar todos los derechos que antes no teníamos, porque ahora somos ciudadanos, no somos ya súbditos de un rey. Por lo mismo está el reconocimiento de los derechos individuales, pues ahora somos reconocidos como identidades propias, somos ciudadanos, ya no existe esta idea como de colectivo de súbditos, sino que hay un reconocimiento de estos derechos individuales, que es algo por lo que aboga derecho el liberalismo, el reconocimiento a todas estas libertades como propias del individuo. El abolicionismo, ya que vamos a hablar de esta idea de libertad, habla sobre precisamente el abolicionismo, pero a la esclavitud. No sé si tanto a la servidumbre, porque vamos a ver que igual en las clases altas eso continúa, pero sí a la esclavitud como tal. Y eso se va a ver plasmado después, por ejemplo, cuando aquí en América, esto es solo un ejemplo, no quiero que se desvíen tanto, pero el momento en el que implementamos la libertad de vientre, donde los hijos de esclavos ya no son esclavos. Ahora, una de las cosas más importantes que surgió a partir del liberalismo y que tenemos efectos hasta el día de hoy, igual todas estas cosas siguen, pero algo que toma mucha fuerza es el liberalismo económico. ¿Qué quiere decir esto? Este caballero que aparece aquí es Adam Smith, como el padre del liberalismo económico. ¿Cuál era la idea que tenía él? Que el Estado debía tener una menor intervención en asuntos económicos. Hay un concepto que es el librecambismo, donde se habla de reducir como todas las barreras de producción, como pasarle la producción como a la gente, no es como una idea socialista, pero habla como de tener más libertad de comercio, de intercambio, pero desde una persona individual. Eso, creo que fue muy rápido, pero me comentan si hay alguna duda. ¿Algo más que pueda decir? Igual el constitucionalismo lo que busca es regular como toda la vida dentro del Estado, de estos nuevos estados que van a empezar a surgir, ya que no estamos como, bueno, igual es una época súper convulsionada, pues la que se van a constituir como nuevas naciones, que vamos a revisar más adelante. Entonces lo que hace el constitucionalismo es ordenar toda esta idea del nuevo Estado que estamos construyendo en el siglo XIX. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Cualquier cosa dicen nomás, no. La número 4, el abolicionismo. El abolicionismo tiene que ver, bueno, nace desde la idea que tiene el liberalismo de que nosotros como seres humanos, o bueno,
vamos a ver más adelante, que igual es como, aboga netamente como a los hombres, de que uno es un individuo. Como persona tú deberías poder tener tus libertades, por lo tanto, no tendrías por qué ser esclavo de otra persona. Ujú. Tú eres Es- una persona eso, libre. Dime. perdón, eso viene también de que en este tiempo todavía habían esclavos aquí en América, po, Ujú. esclavos negros, y como que los burgueses intelectuales pensaban de que ya, eh, está bien que hablemos de la libertad del individuo, pero entran ahí los esclavos negros, como que de ahí parte como Mm, esa idea como de cuestionarse el abolicionismo. Con abolicionismo nos claro. referimos como a la abolición de la esclavitud. Ujú. Sí, Mm. claro, pues como en una idea de hacer como más transversal toda la idea de las libertades. Ujú. Sí. Mm, cualquier otra duda, van diciendo nomás. Ya. Entonces ustedes dirán, seguimos avanzando nomás. Cualquier duda, no se preocupen, preguntan nomás. Ujú. Ay. Ya, entonces, cultura burguesa. Los burgueses, como había dicho al principio del repaso, los burgueses eran una clase en la cual el antiguo régimen, ellos querían poder, porque ellos dentro de su privilegio de que era gente que tenía mucha plata, pero no podían subir de escaño social, eran gente que era muy letreada, de buenas familias, pero aún así no podían subir y eso como que ellos querían tener como representación política. Ellos sentían que merecían representación política. Y después de que cae el antiguo régimen con la Revolución Francesa, esta clase empieza como a emerger. Empiezan como con esta idea de la libertad, empiezan como a emerger y terminan siendo como la clase dominante de, de, de este siglo. Se puede decir también que, hablando como lo que había dicho la Daniela del liberalismo económico, la burguesía, como eran mercaderes, estos que tienen como los mercados y todo esto, ellos tenían mucho valor el esfuerzo individual, ya que como ellos trabajaban y tenían sus propios ingresos, el liberalismo económico avala mucho a eso, a como el tema de la propiedad privada, a como lo que es tuyo, lo que te has ganado, en que gracias a lo que tú te has ganado puedes subir de clase social. Ellos le tenían como mucho valor al esfuerzo individual y al trabajo. Eso tiene un nombre, se llama, ¿cómo se llama cuando importa más como cuánto te esfuerzas en ganar algo? Me suena el concepto de meritocracia. Es claro, la meritocracia, que el esfuerzo vale más que el contexto en el que tú estás. Le tienen como mucho valor al esfuerzo. También sale que la cultura burguesa también impulsa avances de la tecnología y en la ciencia. Son los protagonistas de la difusión del liberalismo, como habíamos dicho antes, cuando se hacían estos como parlamentos para hablar sobre el liberalismo, ellos eran los que estaban ahí y son parte de las transformaciones del siglo XIX, la que puede ser, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y también los burgueses tienen mucho que ver, que eso ya lo vamos a ver más adelante, con la independencia de Chile. Cuando los criollos van a Europa a nutrirse de esta idea de los burgueses, esta idea de los liberales, llegan a Chile de nuevo y empieza este tema como de, como de la independencia de Chile, Ujú. a grandes rasgos, como que eh, impacta mucho en el siglo XIX la visión que tenían los burgueses de la vida. Y como cultura burguesa en sí, también es muy importante saber que cuando los burgueses llegan a ser una clase dominante, se le empieza a poner mucho ojo a su estilo de vida. Aquí en Chile, eso se puede ver muy reflejado con que esto te enseñan siempre en el colegio, como el Cerro Santa Lucía, como los viajes que Mm. hacía la burguesía en el Cerro Santa Lucía y que eso era como muy como fancy, como muy bacán. Se le empieza a dar como mucho énfasis a su estilo de vida. Antes en el arte, eh,
se pintaba antes, en el antiguo régimen, en la Edad Moderna, se pintaba mucho como a representaciones como de Dios, como mucho cristianismo, y cuando se corta esto, se empiezan a pintar cuadros como el que está ahí, que es como pintar situaciones en la vida cotidiana de un burgués. Los burgueses no eran personas importantes, ¿cierto? Sí. ¿A qué se refiere con personas importantes? ¿A qué te refieres con personas importantes? ¿Como que importaban en la sociedad? Eh, eso, o sea, el estilo de vida del burgués empezó a tomar mucho, como el tema de salir a recorrer la ciudad, que la ciudad esté embellecida. Sí, tenían mucho poder en la sociedad, tanto como su estilo de vida, como en la política, como en la economía. Eran personas muy importantes. Desde ahora ya no se va a usar la palabra aristocracia para referirse a una clase dominante, se va a empezar a utilizar la palabra burguesa. Y eso lo vamos a ver en un ratito más, cuando hablemos de la revolución industrial, que ahí la sociedad pasa a ser como de dos clases, de los burgueses y los asalariados. Ahí como que se va a ver un poco más como por qué eran tan importantes los burgueses y por qué los burgueses, como ya había dicho una vez en la clase, se convirtieron en lo que juraron destruir, ya que el burgués, cuando no era una clase dominante, decían de que, oye, nosotros también merecemos voto, merecemos libertad, y cuando ellos entran a ser la clase dominante, como que se le olvidó eso, como que no, ya sabéis que no importa tanto, nosotros somos los que dominan, como ese como giro argumental que les dio el poder, como que los corrompió. ¿Hay alguna duda sobre por qué importa tanto la cultura burguesa? Y por qué también como que los burgueses tienen mucho que ver como con la idea de la economía liberal, como la propiedad privada. Esto también, su idea, hay que tener claro que si bien el Adam Smith se utilizó y se utiliza hasta el día de hoy para explicar la economía como un modelo económico, cuando surge el tema del liberalismo económico del capitalismo, como lo entendemos ahora, también surge el marxismo. Está Adam Smith y como la contrarrespuesta a Adam Smith es Karl Marx, que tienen como distintas como visiones de la economía. Pues Adam Smith hablaba de que el centro de lo que como que le genera riqueza a un país son las industrias, ya que las industrias le dan trabajo a los asalariados y los asalariados compran cosas y esa plata se va de nuevo a las empresas, como que es como un círculo. Y Marx decía que no, de que esa economía solo hace que el rico siempre sea más rico y que el pobre nunca como que suba de clase social, porque esa como círculo solo hace que el rico se enriquezca más, ya que el trabajo que da el asalariado no es su trabajo, sino que es su tiempo. El asalariado da su tiempo. Hay una frase de Mujica, creo que se llama el presidente el presidente, que dice que uno no paga con su dinero, sino que uno paga con el tiempo que utilizó para obtener ese dinero. A eso se refería Carl con el tema del trabajo. Pero como para que se haga una idea, aquí como que empieza a sonar esa idea como del comunismo. Pero empieza a sonar recién empieza, todavía no se escribe el manifiesto comunista. Pero se estaban como empezando. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Ninguna? Ninguna. Se entendió todo entonces. Las que eran nuevas se entendió todo dentro de lo poco que hemos explicado. Todo claro. Ya. Sigamos nomás. Aquí tenía una imagen que quería leer que decía, por un lado, el liberalismo es revolucionario, porque desea la destrucción definitiva del antiguo régimen, pero la burguesía liberal trata de defender sus derechos, sobre todo el derecho de propiedad, de lo que hablaba antes, desde la propiedad privada y todo esto,
frente a las clases trabajadoras. Esto lo realiza mediante la negación del sufragio universal. No, de la negociación del sufragio universal, concediendo el derecho a voto solo a los que tienen un determinado nivel de riqueza o cultura. Eso es lo que hablaba antes, pues, de que los burgueses se corrompieron, ya que a ellos les interesaba tener poder, pero que ellos siguieran siendo ricos nomás y que los pobres se sigan empobreciendo. Ellos solo querían subir de estatus social para tener poder. Pero ¿cómo los burgueses llegaron a patear a la aristocracia? Negociando un sufragio universal, porque todos esperan votar. Y cuando le dieron voto a todos, pensaban, no, así como, hoy ahora todos podemos votar, vamos a dejar de vivir en la pobreza. Y los burgueses dijeron así como, no. Fue como, todo fue una mentira. Más o menos como para, eso como que explica bien lo que pasó con el liberalismo y los burgueses en esta época. Y cómo llegaron como a estar arriba. ¿Hay alguna duda sobre esa imagen? ¿O todo claro? Parece que está todo claro, ¿o no? Ujú. Ay, no puedo ver el chat de nuevo. A ver. Ya está todo claro. Podemos seguir entonces Sí. con la clase siguiente. Ya. ¿Les parece seguir de corrido al tiro con la clase siguiente o damos 5 minutos de descanso? ¿Qué les parece? ¿Sigamos al tiro? Mm, Con todo nomás. Voy. ya. Ya, entonces Entonces, pasamos a la segunda clase, que es trata sobre el surgimiento de Estado-Nación. Dale nomás, amigo. ¿Qué es una nación? Antes de empezar, igual como había dicho en la clase que hicimos, el ser humano por esencia es social. Somos seres sociales que viven en sociedad. Históricamente, el ser humano siempre se ha constituido por sociedades. No sé cuánto estaban las tribus, los reinos. Y el régimen antiguo fue un tipo como de organización social. Fue un tipo. Aunque haya sido malo o buena, fue un tipo. Y cuando esto se cae, tenemos que buscar otra forma de organizarnos socialmente. Y es aquí donde nace el Estado-Nación. Pero para entender lo que es un Estado-Nación tenemos que separarlos y entender qué es una nación y qué es un Estado. La nación, ahí puse como 3 definiciones distintas, pero iguales a la vez, de lo que es una nación. Benedict Anderson dice que la nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. ¿A qué se refiere con esto? Como comunidad se refiere a que somos una comunidad, ya que estamos todos juntos como hermanos. A eso se refiere como una comunidad de personas que comparten algo en común. Es una comunidad. Política imaginada. Dice que es una comunidad imaginada porque, un ejemplo, yo soy chilena y yo sé que yo pertenezco a la comunidad chilena, porque yo me identifico como chilena, pero aún así yo nunca voy a saber cuántos chilenos hay. Yo me imagino que hay chilenos. O sea, yo sé que hay chilenos, pero nunca voy a llegar a conocer a todos los chilenos. Por eso sí sé que es imaginada, porque uno se imagina que hay hartos chilenos. Uno nunca va a poder conocerlos a todos, pero uno está consciente de que están. También habla como inherentemente limitada, ya que la nación es limitada. Se dice que hay una frase que dice que la nación es una religión laica, y yo no creo que sea tan así, ya que la religión siempre intenta expandirse más allá, siempre llegar a más personas. La nación no, la nación es limitada. Chile tiene sus limitaciones geográficas. Nosotros somos una nación cerradita, pero somos una nación limitada, tiene límites. Y soberana, porque hablamos antes de lo que era la soberanía, que era nosotros, como tenemos el poder político, elegimos a quienes representan ese poder político. Tener claro que el poder político reside en nosotros, no en el presidente. Nosotros le damos como
pase a quien lo represente, pero el poder sigue siendo de nosotros. ¿Se entiende la idea de Benedict en lo que es una nación? ¿Se entendió? También hay otra, siguiendo con las definiciones, la del constitucionario, que es como un diccionario que hay, dice que la nación es una comunidad de personas que se sienten cercanas y han vivido mucho tiempo juntas. Una nación incluye a los que vivieron antes, a los de ahora y a los que vendrán en el futuro con deseo de seguir juntos. Otra idea de lo que es la nación como una comunidad que yo me siento parte de esta comunidad porque lo quiera o no, tengo el mismo futuro de todas las personas que están acá, porque vivimos en el mismo país, compartimos un futuro en común. Y también hay otra definición que dice que entenderemos la nación como una construcción política, social y cultural. La nación, aunque está vinculada con el Estado, no es el Estado, pues la nación abriga en el campo de las definiciones elementos que van más allá de lo político e institucional. ¿A qué se refiere con esto? Aquí habla sobre el Estado, pero dice que la nación, si bien va vinculada con el Estado, no es lo mismo, ya que la nación como que tiene elementos mucho más como complejos, como el sentir, como el nacionalismo que va a explicar después la Daniela, como algo como mucho más como que no se puede palpar en una constitución, como un amor, como dice muy bien Benedict, inherente, algo como que nace de la nada, nace desde que tú nací, tenía ese como fin como de comunidad. ¿Se entendió lo que es más o menos una nación? ¿Hay alguna duda sobre lo que es la nación? ¿Necesitan otro ejemplo para entender lo que es la nación? ¿Hay alguien que no entienda? Que pregunte nomás, yo puedo dar otro ejemplo. Parece que no hay ninguna duda, así que podemos seguir nomás. Entonces, teniendo claro lo que es una nación y que tiene un poco más que ver con este sentido de comunidad, tenemos lo que es el Estado. Ahí hay dos definiciones que dice: el Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de lo territorial nacional. El modelo de Estado descrito solo se refiere a la existencia del poder centralizado, pero nada se dice respecto a la forma que ejerce dicha autoridad. Estos estados, aquí está hablando del antiguo régimen, estos estados que concentran fuertemente el poder en el monarca, en el rey, fueron conocidos como absolutos, monarquías absolutas, régimen antiguo. A partir de los sucesos como la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, la situación de los estados absolutistas se ve alterada por las ideas liberales, lo que habíamos hablado en el repaso de la clase anterior, dando paso a un estado más democrático, constitucional y con división de poderes. Ahí se me cortó la imagen. Entonces, tenemos que entender que el Estado es como la forma política en la que se organiza, como lo que había hablado la Daniela, como del Parlamento, la Constitución, las leyes, ese es el Estado. La nación es como había dicho en la clase anterior, está la comunidad de chilenos, y cómo hacemos de que esta comunidad siga esta idea de Estado generando la nación. Y la clase anterior habíamos hablado como debatido sobre qué pasaba con la gente que no calzaba en la nación, como podemos hablar acá de los mapuches, entre otros. Normalmente como que se les excluye de la nación. Algo que pasó en las votaciones de hace poco, que ojalá que alguien haya ido a votar, por primera vez hubieron representantes mapuches. Esto es súper importante, porque estamos haciendo que una minoría, entre comillas, le estamos instaurando un tipo de Estado a los mapuches, porque ellos nunca han votado. Ahí los estamos haciendo parte de la nación. Los estamos haciendo, les estamos instaurando esa forma como de voto, cuando ellos nunca han votado, les estamos pidiendo votar a gente que no vota, que no es parte de su nación, porque el Estado mapuche, o sea, el pueblo mapuche es una nación en sí. Así que esa es como una forma, con todo lo que pasó en el estallido social,
que les generó, yo creo, un tipo de empatía o como de unión con nosotros y quisieron participar en la nueva constitución para ser parte de. ¿Se entiende un poco lo que es el Estado y la nación y cómo estos se entrelazan entre sí? ¿O puedo dar otro ejemplo también? Igual es como medio complejo el concepto. Otro ejemplo. Imaginémonos que somos políticos y queremos instaurar un Estado. Y con Estado nos referimos a la organización política, a la Constitución, al Parlamento, a la forma que hacemos política, como a los mecanismos para hacer política. ¿Cómo hacemos que la gente acepte eso? Si en esta comunidad hay gente tan diversa en Chile, hay tantas clases sociales, hay tantas como formas de ver la vida, ¿cómo hacemos que todos se unan para seguir ese modelo? Fácil, una nación. Pongámosle cosas que unan a todos los chilenos, por ejemplo, una bandera. Una bandera es nacional, nación, un himno, un equipo de fútbol, una selección chilena. A todos les gusta el fútbol, eso une a las clases sociales altas y bajas, y eso genera una unión. Esa es la nación, lo que nos une a todos, es como el pegamento que une el Estado, la nación. ¿Se entiende un poco? También podemos entender esto de lo que es la nación y el nacionalismo cuando uno va a un país extranjero y dicen que siempre hay un chileno. La nación ahí actúa como un chiste interno. Cuando tú te encontrás con un chileno en otro país, como que tienen algo en común. Es como un chiste interno entre los dos y por eso que hay una comunidad, hay como algo los une. Y ese es el chiste interno que es la nación. Que son como las cosas que solo ellos por ser chilenos saben y tienen en común. ¿Se entiende lo que es la nación y el Estado? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No hace falta otro ejemplo? ¿O seguimos, no? ¿Seguimos? Alguien escribe seguimos y seguimos. Ya. Seguimos, ya. Sigamos. No tengo Ya, bacán. Ya, entonces, surgimiento del Estado-Nación en Europa y América. ¿Qué estaba pasando en Europa? Que se llegó a esta como idea del Estado-Nación. Tenemos que empezar a hablar sobre Napoleón. No va a salir nada de Napoleón en la PCU, en la PCU, en la PTU, La PTU. pero como para tener un contexto más o menos, Napoleón, inspirado por las ideas liberales, empieza a invadir los reinos de Europa. ¿Y qué pasa? Que cuando a él lo derrocan en Waterloo, todos estos países que fueron como, que se vieron como afectados con la llegada de Napoleón, se juntan en la Junta Suprema, en España, y dicen así como, oye, ¿sabéis qué? Las ideas liberales nos traen puros problemas, por favor, volvamos al antiguo régimen, por favor. O sea, demasiado show. Pero ¿qué pasó? Que ya le habían dado libertad a los demás. Tú no le podéis quitar la libertad a los pobres. ¿Y cómo le quitáis el poder a los burgueses? Los burgueses no iban a volver a ser una clase baja, no iban a querer, y la gente pobre, que puedo decir gente pobre, no quería volver a ser un súbdito. Les gustaba mucho esa idea de ser un individuo, con un ciudadano con derechos, les gustaba mucho. Y de ahí nace como el Estado-Nación, como esta forma como de ahí surge del Congreso de Viena, de ahí surge el Estado-Nación. ¿Y qué pasaba en Chile cuando pasó esta cosa de Napoleón? Cuando Napoleón llega a España, mete preso al rey Felipe VII. Fernando VII. Fernando, Felipe no, Fernando VII lo mete preso y como que parece que su hermano se pone como rey, Pepe Botella creo que se llamaba. Sí, Pepe Botella. A él queda como a cargo de España. Mete preso al rey de España, en Chile queda la cagada.
y empiezan a decir así como, oye, metieron preso al rey de España, ¿qué hacemos? Y los chilenos se juntan y le piden y sacan al gobernador, porque en ese tiempo había como un gobernador en Chile, y lo echan. Se juntan en la primera junta de gobierno real, se juntan para echar a ese tipo y ponen a otro. Y después de esa junta viene otra junta, que es la que nosotros celebramos, que es la del 18 de septiembre, en la cual lo que estaba pasando es que como habían tirado preso al rey de España, el virrey del Perú nos iba a mandar a otro gobernador, nos iba a mandar a otro tipo, pero que los chilenos no querían eso, así que se juntaron y le jugaron fidelidad al rey. Que así como, no, sabéis que no importa que tú estés preso, igual te vamos a ser fiel. Por eso es que es un poco como contradictorio que se celebre como la independencia de Chile el 18 de septiembre, cuando es totalmente lo contrario, porque nosotros nos juntamos para decirle al tipo este de que no le íbamos a abandonar, así que no nos estamos independizando. Yo creo que se habla un poco de independencia de Chile porque fue primera vez que nos pusimos de acuerdo en algo y nos juntamos así como sin que nos dijeran que nos juntáramos, sino que se juntaron solos. Pero ¿qué pasa aquí? Que, como había spoileado antes, habían criollos que habían ido a España, habían ido a Europa a nutrirse de estos pensamientos liberales, esta idea de libertad, esta idea de parlamentarismo, y cuando volvieron a Chile, fue justo cuando quedó la cagada, fue justo cuando estaban como en esta como anarquía de que nadie nos gobernaba y nos gobernamos solos pero haciéndole caso, y ahí es cuando pasa esto que también te lo decían en el colegio, que están como los pipiolos y los pelucones, que los pelucones estaban como a favor de serle fiel a la corona, obviamente los pelucones eran gente como española, y estaban los criollos que eran los pipiolos que querían como desligarse un poco de la corona y empezar como a independizarse. Y por eso es que surgen tantas guerras después como pipiolos contra los pelucones, como sale ahí, que termina siendo una república conservadora porque hay una guerra civil, después de las leyes federales hay una guerra civil y después está la república conservadora, porque los conservadores le ganaron a los pipiolos, como que no ganaron la guerra. ¿Se entiende un poco hasta acá? Estoy dando como un contexto. Esto después la independencia de Chile la vamos a ver mucho más adelante, pero es como para entender un poco qué estaba pasando en Chile cuando estaba como esta idea de Estado-Nación en Europa. ¿Se entiende un poco? ¿Hay alguna duda sobre esta materia? ¿Ninguna? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le quedó claro? Ninguna aparece. No, todo claro, perfecto. Igual esto vuelvo a decir, la independencia de Chile, ahora dimos como una pincelada de lo que estaba pasando, pero en las clases que siguen vamos a comentar mucho más en eso, cuando nos toque hablar sobre historia de Chile y no perspectiva américa. Dale nomás, amiga. Durante este periodo, luego de que se empieza como toda esta idea de la comunidad, como de que el ciudadano igual tiene como ideas en común, como la idea de nación que hablábamos, empiezan a surgir los nacionalismos. ¿Qué pasa con el nacionalismo? ¿Y cuál es como esta diferencia que queremos hacer entre la idea de nación y nacionalismo? El nacionalismo es básicamente como este sentimiento de unidad, de que uno comparte ciertas características con otros grupos o con otras personas. El nacionalismo lo que va a hacer es que va a empezar a delimitar geográficamente los territorios en los que quieren convivir ciertas personas. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, como que en este periodo se empieza como a conformar la independencia en Italia. Entonces, Italia se empieza como a formar tal como la conocemos ahora, y la gente empieza a decir, pucha, a ver, yo tengo como rasgos en común o una historia en común hacia atrás, un idioma, costumbres, pero con esta comunidad que vive como un poquito más allá, y con la otra que vive un poco más allá. Que en realidad en este periodo lo que es, no son como comunidades como tal, son reinos, pero estos se empiezan como a unificar y delimitan sus fronteras.
Entonces, ¿qué pasa? Que estos movimientos en los que se empiezan como a decir, ya, a ver, nosotros vamos a vivir aquí porque aquí hemos vivido siempre, o porque aquí vive mi vecino, entre comillas, para explicarlo de una forma sencilla, que tiene como rasgos en común conmigo, sean idiomas, costumbres, cultura, religión, lo que sea, ya, pues vamos a vivir aquí en este espacio, ya, este espacio es nuestro. Y eso sería como un movimiento de unificación. Esos son los movimientos nacionalistas, el cómo ellos empezaron a delimitar sus espacios. Entonces, por ejemplo, lo que les habla, el movimiento de unificación es esto. Me junto con el que está acá, me junto con el que está acá, paz, nación. Un Estado-nación. Y no tenemos que pelear con nadie por eso, sino que nos juntamos. En cambio, el movimiento de división y segregación, es decir, por ejemplo, ya que yo estoy como bajo como la voluntad y la gobernación de otro estado o de otra comunidad, me voy a separar de esa comunidad. Que es el caso, por ejemplo, de Grecia, que en este periodo estaba gobernado por el Imperio Otomano. Entonces ellos dijeron, no, yo no quiero ser parte del imperio, entonces me separo y hago mi propio estado. Entonces ahí se van a empezar como a conformar un poco los países como están ahora en el mapa. Evidentemente, durante las guerras mundiales que vamos a ver más adelante, hay muchos cambios geográficos también en términos de límites políticos, así que eso. Pero se empieza como a dar esta idea como de mapa en Europa, en la que ya Alemania va a vivir aquí, Italia está aquí, y así. Ahora, igual dentro de los nacionalismos había diferencias. No es todo un movimiento unificado, entonces tenemos como a los que son más liberales, en los que, por ejemplo, esta idea habla de que cualquiera que se quiera constituir como Estado puede hacerlo. Y existe como un mayor respeto hacia lo que es la libertad del individuo en ese sentido. Como que somos un Estado, pero tenemos individuos, estamos conformados de esa forma. En cambio, estas corrientes más tradicionalistas se basan como en, ¿cómo ponerlo? Como en una idea de tradición en que, por ejemplo, como que el individuo no existe como tal, sino que nosotros somos una nación. Y esa es como nuestra única identidad. Es como se elimina un poco esta libertad del individuo en el sentido de que no tiene como un valor como individuo propio, sino que él es parte de nosotros. Es un poco abstracta la idea, pero se basa como en eso. Es lo que va a pasar más adelante como en Alemania. Como de que nosotros somos los alemanes y tenemos que, de hecho hay una idea como de competencia con las otras naciones. ¿Qué pasa con lo tradicionalista? Que busca mucho demostrar como su superioridad. Entonces va a aparecer toda esta idea del hombre blanco, rubio, que las etnias, que el alemán es así, 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 y todos tienen que ser así. Aquí hay como una idea muy, no sé cómo ponerla, pero está como supremacía de la nación, de una nación sobre otras naciones, que se va como trasplantando la idea hasta lo que conocimos ya dentro de los regímenes totalitarios. ¿Se entienden estos conceptos? ¿Alguna duda que haya quedado? Identidad, pero dentro de que a ver, es que el nacionalismo como identidad es como, es eso, pues como que yo me siento parte de algo, pero igual como dentro de las ideas tradicionalistas al menos lo defiendo. Pero el nacionalismo es básicamente eso, como este sentimiento de unidad. Es como la nación que explicaba antes mi amiga, la Maca, era como más estas ideas en comunes que tenemos y como estos elementos que nos hacen sentir parte de algo. Pero el nacionalismo viene como, es como una idea un poco más romántica en ese sentido.
como que yo comparto ciertas características y me uno con estas personas que tienen estas características. Ya dentro del nacionalismo más tradicionalista, es como una idea mucho más como de identidad, de amor como a la, no sé si es patria en este momento, pero como si amor a la nación y a todo lo que nos conforma como tal. ¿Puedo darle una vuelta y explicarlo como de nuevo si no se entendió? ¿Buscar otra forma de explicarlo? Ah, ya. Ah, ya, bacán. Lo que pasa con el nacionalismo es que su principal característica es como esta delimitación geográfica que hace de dónde van a vivir las personas ahora. O sea, es como uno de sus principales rasgos al menos. ¿Algunas dudas que queden? Mismo si no se entiende algo, lo vuelvo como a revisar, lo reordeno y puedo buscar otros ejemplos también para poder plantearles la idea. ¿Alguien más? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Ya, Vamos. vamos entonces. Oye, y vamos súper rápido. Yo sé que íbamos a demorar más. Sí. ¿Qué vamos a pasar a otro tema? Vuelvo a preguntar si necesitan como un descanso o están... Yo creo que ahora podríamos tomar un descanso. Espera tú. Sí, igual pienso que vayan a tomar agüita. De tomarnos un descanso ahora. Como 5 minutitos. Sí, 5 minutitos yo creo que está bien. Cabros. ¿Ya? Ya. ¿Queda esta diapo nomás? Sí, queda la próxima clase, queda esta clase y eso sería. Ujú. Por eso nos damos un descanso como de 5 minutos y yo creo que esto lo vamos a pasar rápido. Ya. Nos damos el descanso entonces. Igual si a alguien se le va ocurriendo alguna duda en el descanso, que la anote nomás y la vamos respondiendo a medida que va pasando la clase. Uy, que hace frío. Está poniendo helado. ¿Está grabando? A ver, deja ver. Debería salir como, sí, está grabando. Ay, va. Ya. Le damos nomás entonces. Dale nomás a la siguiente. Ya, entonces. ¿No puedes ir una más para allá? ¿Abajo? ¿No? ¿Cuál es la que sigue? Aquí había mostrado. No, tres siguientes. Una, dos, la otra. A ver cuál es la que sigue. Ya, ahí. Entonces, la última clase que vimos nosotras, que es la clase que no está en YouTube, es la que habla sobre la revolución industrial. Entendemos como revolución industrial a este suceso histórico que hizo que la humanidad pasara de una vida basada en la agricultura y en la mano de obra a una vida más como industrializada, ya no tan sumergida como en la agricultura, y la mano de obra ya dejó de usarse y empezaron a llegar las máquinas. A eso se refiere con revolución industrial, que la industria se revoluciona. Ahí también sale que es una transformación estructural de la forma de producción que tuvo un gran impacto en la economía, en la política y en la cultura, y que surge en Inglaterra en el siglo XVIII.
La revolución industrial se divide por dos fases, la cual en la primera fase tenemos todo el tema en el que se introdujo la máquina a vapor, que la primera máquina a vapor es la que está ahí, que era que hacía, era la que ponía el algodón ahí y sacaba tela. Esa fue la primera máquina a vapor. También tenemos que en la primera fase de la revolución industrial se introdujo el uso del hierro y también que se utilizaba el barco a vapor y el ferrocarril. Esos son como los puntos como claves para entender la primera fase. Y en la segunda fase ya se olvida un poco este tema de la fábrica textil de antes, ya que la fábrica textil de antes fue muy masiva por culpa de esta máquina a vapor, y ahora en la fase 2 como que la agricultura y la ciencia empiezan a tener como más apogeo que la textil. También en esta segunda fase se ve la producción en cadena, que es caracterizada por Ford, que fue el primero que lo usó. Como producción en cadena nos referimos como a hacer un mismo producto muchas veces, como el mismo producto muchas veces. Como un dato interesante sobre la producción en cadena, el sistema educacional que hoy día utilizamos viene de la producción en cadena. Si uno se da cuenta, los niños entran al colegio y salen todos iguales, salen todos con la misma cantidad de conocimiento y más encima salen como con un rango de efectividad. Y eso se define con las notas. El sistema educacional y el tema de las notas y de entregar notas viene de este modelo como rápido, de que todos los productos sean lo mismo. Viene un poco como de ahí, como para entenderlo un poco a qué me refiero yo con producción en cadena, como de que todos sean iguales. También en esta fase se reemplaza el vapor por el petróleo y el carbón por la electricidad. Y esto provoca que se empieza como a expandir el mercado. Mucho antes el mercado era como más como del país, como agriculturas como del país. Ellos como que se satisfacían ellos mismos con la producción que ellos hacían. Con la revolución industrial, en la segunda fase exactamente, eso cambia, ya que como estaba esta producción en cadena y tenían como más productos, los barcos que antes eran a vapor empiezan a ser a petróleo. ¿Y eso qué provoca? Que el barco sea más rápido, y eso hace que se pueda tener como más conexiones con los mercados exteriores. Eso es muy importante en la segunda fase, como la apertura al mercado exterior. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Cabros. Se quedan dormidos con el receso. ¿Alguna duda que tengan sobre la revolución industrial? Más allá de lo que dije yo. ¿Ninguna? Ya. Para situarnos históricamente, pongamos una línea imaginaria. Aquí tenemos el antiguo régimen, la caída del antiguo régimen, la revolución industrial. Seguimos y aquí tenemos la Primera Guerra Mundial. Estamos al medio, lo que pasó al medio de esas dos cosas. Se dice que la revolución industrial, según los historiadores, termina con la Primera Guerra Mundial. La segunda fase termina en 1914 con la Primera Guerra Mundial, como para entender un poco hasta dónde llega. Aunque se dice, hay historiadores que dicen que hay una tercera revolución industrial que tiene que ver como con el tema del internet, pero como que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, así que dejo como ese dato frito. A ver el chat. Todo claro. Ya sigamos entonces. Las características de la revolución industrial son que hay una nueva forma de producción. ¿A qué nos referimos con la nueva forma de producción? Que ahora hay máquinas, básicamente. La forma de producción también, con la producción en cadena que hablaba antes, que eso antes no se hacía, entendiendo que antes... Ay, quiero estornudar. Entiendo que antes la revolución industrial lo que hizo fue que antes era como todo más artesano,
como que un artesano te hacía el trabajo y él vendía su producto. Él lo hacía con sus manos y vendía el producto. Lo que hace la revolución industrial es que ya no está, el artesano ya no hace su producto, sino que hay una empresa que hace el producto y el artesano tienen como muchos roles, como en la película de Chaplin, que cada uno como que su rol es pasar la caja para allá y después otro la caja para allá. Como que todos tienen mini roles para hacer el mismo zapato que hacía antes el artesano con su propia mano. Y ahora lo hace una máquina. A eso se refiere con cambio de producción. También que surge el trabajo asalariado, que ahora ya la persona ya no se enriquece con su trabajo hecho a mano, sino que se enriquece con el trabajo que él le hace a la empresa, con las horas de trabajo que él da a la empresa. Sí, es un clásico de la clase de historia. A eso se refiere con trabajo asalariado, que ahora te daban un salario por tu trabajo, no por tu producto. Antes tú vendías tu producto y te pagaban, ahora tú entregas horas de trabajo haciendo un trabajo, valga la redundancia, y te pagaban eso. A eso se refiere, no sé si me entendí. Con la urbanización, el espacio se transforma. Lo que pasa con la revolución industrial es que llega la industria y la gente emigra de campo a ciudad porque la gente del campo ya no servía en la agricultura. Porque ahora el trabajo que hacía alguien con una vaca lo hace una máquina, lo hace el triple de producto y lo hace más rápido. Es mucho más eficiente una máquina que una persona. Así que la gente que vive en el campo de la agricultura se tiene que mudar a la ciudad, porque las empresas están, aparte de que le están quitando el trabajo, le están quitando como territorio. Las empresas empiezan a quitarles territorio de donde ellos vivían, así que ellos tienen que partir migración campo-ciudad, y eso se refiere a la urbanización, que la ciudad tampoco estaba preparada para recoger a tanta gente. Más encima ahora hay que entender también de que con la revolución industrial hay un avance científico y hay menos mortalidad y hay más natalidad. Así que ahora hay más gente de la que había antes, más la gente que migra de campo a ciudad. Eso se refiere a que el espacio se transforma. Y la expansión de los mercados, que era lo que hablaba antes, de que antes el mercado era como más como del país, como de que la agricultura se lo vendían al rey, el rey le pasaba el oro, le pasaba las tierras. Ahora no, pues ahora el mercado se expandió. Ahora nosotros les vendimos nuestros productos a, no sé, pues ahora le vendimos las telas a Francia y Francia hace el vestido y nosotros le compramos el vestido con las telas que nosotros, como que el mercado se expande, valga la redundancia, con este tema de los barcos a petróleo, que era mucho más rápido todo, y eso. Y también decir que la revolución industrial es, es un proceso histórico que no afectó a todos los países de la misma forma. Afectó principalmente a Francia y a Inglaterra, que esto surge en Inglaterra, Inglaterra se ve muy como favorecida por tener la revolución industrial, primero ellos, y en la segunda fase recién entra como Estados Unidos y Japón. Y esto es súper importante, pero cuando hablemos sobre la Primera Guerra Mundial, nos vamos a dar cuenta que hay potencias que están más enriquecidas que otras. ¿Y cuáles son las que están más enriquecidas que otras? Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Porque tenían más producción, era un imperio mucho más grande por culpa de que la revolución industrial a ellos les benefició mucho. En lugares como Latinoamérica o África, en realidad como que la revolución industrial como que no nos hizo muy bien, ya que al revés seguimos como que nos explotaron más, sobre todo África, como que se repartían las colonias y todo ese tema. ¿Hay alguna duda hasta acá de cuáles son las características? ¿Hay algo que no se haya entendido? Para dar otro ejemplo. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿O todo claro? ¿O todo clarence? Todo claro. Digamos.
Ya, ¿y qué consecuencias trajo la revolución industrial? Que fueron muchas. Como consecuencia económica tenemos lo que habíamos hablado antes de que la industria empieza a ser este centro económico de la ciudad. Ya no son las personas las que hacen su trabajo, sino que la empresa ahora es como el gran ente que produce dinero. Eso es como una consecuencia económica, también el tema de la producción, todo lo que hablé antes de la producción, eso es una consecuencia económica. La expansión de lo, como del mercado también es una consecuencia económica. Consecuencias sociales, lo que había hablado antes, lo de la migración campo-ciudad, de que la ciudad no estaba preparada para tener a tanta gente, no había comida para tanta gente tampoco, la gente empezó a morir menos, empezaron a hacer más. Eso es como una consecuencia social, también el tema de que ahora la sociedad es una sociedad de clases, en la cual está la clase burguesa, ya no la aristocracia, sino que los burgueses, que son los dueños de las empresas, y están los asalariados, que son los que les venden su trabajo a los burgueses, a las empresas. Eso también es una consecuencia social. Y territorial, y aquí quiero como, aquí se puede como dividir entre dos tipos. Una, en territorio, entendiéndolo como la ciudad, la que estaba hablando antes, y también territorial con el medio ambiente. La capa de ozono empezó a cagar desde acá. Aquí la capa de ozono se fue a la cresta. Y eso es un impacto, una consecuencia súper grande porque hasta el día de hoy no afecta el daño en la capa de ozono, pues parte de acá, parte de la industria, de que de un momento a otro, porque fue muy rápido, la revolución industrial fue algo muy rápido, empezaron a empezar mucho gas metano y eso obviamente afectó a la capa de ozono. Eso también es una consecuencia de que normalmente no se explica en clases de historia, pero es súper importante, como el daño medioambiental que provocó esto. Eh, ¿Qué otro? Consecuencia social también sería que los niños empezaron a trabajar también. Eso también en historia siempre te muestran como esta imagen como de un cabro chico como limpiando un tren. Ahora los niños trabajaban también. La mujer todavía no. La mujer seguía sin trabajar. Y todavía no habían derechos del trabajador. ¿Y qué provocaba eso? También es una consecuencia social. Las condiciones en las que trabajaban las personas no eran las dignas. También consecuencias sociales y también viene de esta como idea de la producción en masa y la sobreexplotación de las personas para enriquecer el imperio y todo eso. ¿Hay alguna duda hasta acá de cuáles fueron las consecuencias? ¿O alguna otra consecuencia que ustedes crean que también ocurrió por culpa de la revolución industrial? Por culpa de la revolución industrial también surgieron los imperios, o los imperios que después van a pelear en la Primera Guerra Mundial. Antes no había imperios. ¿Cabros? ¿Alguna duda? ¿O algo que ustedes creen que también cuenta como una inclusión fue mejor para empresarios y peor para la clase trabajadora? Claro, claro. Fue mejor para los burgueses, que era lo que siempre habían querido. Aunque tampoco hay que entender que la revolución industrial trajo mucho trabajo. Quizás para la gente que antes no tenía un trabajo y que el trabajo dignifica, trajo más trabajo para las personas. ¿Pero a qué costo? ¿Se entiende? Todo clarísimo. Ya. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Para seguir con la siguiente? Dicen que todo claro. Ya, sigamos nomás. Con toda esta cosa de la revolución industrial, que ahora hay como más tecnología y todo el cuento,
empieza a aparecer como muy fuertemente la idea de la ciencia como esta verdad absoluta, como que solo lo que pueda comprobarse científicamente va a ser lo cierto. Esto por un lado, porque también hay como mucho cuestionamiento hacia la parte religiosa, hacia la iglesia. Entonces se sucede un fenómeno que se llama como la secularización de la sociedad. ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar secularización o que se acuerde de lo que hayamos visto en otra clase? O es como un concepto así como muy, oh, ¿qué significará esto? Palabras de vocabulario. ¿Alguna idea? Si es que no se acuerdan. La secularización. Está ahí. La verdad es que no tengo idea. Secularización de la sociedad. ¿Qué será? Algo negativo. ¿Mm? Claro, como guiándose por la intuición, como qué puede significar la palabra. ¿Alguna otra idea que se os ocurre? Están demorando mucho. Secuela. Ya. Voy a decir algo. Frío, frío. Ya, segregación. Ahí apareció un concepto. Muy bien. Ya. Me voy a quedar ahí en segregación. No se preocupen si no la chuntaron. Estamos aquí para aprender. Entonces, ¿qué es la secularización? Como dije, existe un cuestionamiento a toda la idea de la religión, principalmente desde la filosofía. Entonces tenemos a tipos como Nietzsche, que habla un poco de como esta idea de que se me olvidó el concepto, ya, pero Nietzsche, quédense con él. Como todo este cuestionamiento hacia Dios y a las religiones. Entonces en la sociedad, como se masifica toda esta idea, la gente empieza a creer mucho más como en el progreso, pues viendo que están como todos como súper bien, que hay que la maquinita de aquí y es como un avance tan rápido, se da como esta idea del progreso indefinido. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, todo lo que venga hacia adelante va a ser mejor que lo que pasó. Y siempre vamos a ir en mejora. Todo lo que venga para adelante, todo es mejor. No, no hay como un punto de retroceso en el que vamos a hacer como las cosas mal. No, sino que todo lo que va a pasar hacia un futuro, todos los avances tecnológicos que tengamos, científicos, todo va a ser como ultra bacán y mejor y hacia eso como que va a ir la sociedad siempre. Esa es como la idea que hay en la época, porque hay como cierta idea de optimismo también. Entonces se sucede que existe una fascinación por la ciencia y la tecnología, buscamos siempre ir por la verdad. Aquí van a aparecer como movimientos intelectuales relacionados a esto. Claro, entonces todo lo que venga hacia adelante también va a ser como parte de la perfección de las sociedades humanas, nos vamos a perfeccionar siempre. Y también está esta idea del dominio de la naturaleza, que es lo que hablábamos del daño medioambiental, porque este progreso como ilimitado requiere que extraigamos los recursos naturales y vamos a explotar como indefinidamente sin fijarnos en las consecuencias. En este tiempo no existe como una como concientización o como una idea latente de que haya que cuidar el medio ambiente, sino que es como que todos los recursos van a estar ahí infinitamente, como que siempre vamos a poder extraer más. Eso hasta que cerca de 1972, como que alguien salió con un artículo y dijo, miren, estos son los daños que hemos hecho todos estos años, paremos. Pero en este tiempo no está como esta idea ni esta concepción. Voy a cerrar un poco la idea de la secularización porque siento que no la cerré bien. Esta como idea de la secularización también va ligada al crecimiento de la ciudad. ¿Por qué?
porque la iglesia pierde como un poco control de la gente que vive como en el campo, y como en la ciudad está como toda esta idea del progreso, misma idea que sostienen los burgueses, por supuesto, como que la iglesia pierde como poder como entre la población, pero tampoco va a ser como totalmente. Igual yo creo que conocemos un poco la influencia como sostenía que ha tenido la iglesia entre los estados al menos, aunque a pesar de haber como existido esta separación de los poderes, separación de la iglesia anteriormente, igual hay cierta influencia, pues igual se los considera una clase importante dentro de, al menos políticamente. ¿Alguna duda sobre algún concepto aquí? Lo que sé. Idea de la ciencia, no sé. Pregunten nomás si tengan dudas. Ya. Y bueno. Igual si están tomando como apuntes, guárdense bien esto de que es el método científico el que ahora toma más fuerza para darle explicación a fenómenos naturales, o no sé, pues ese mismo enfrentamiento como ciencia-religión que existe, en el que cuestionamos la existencia de como de Dios. ¿Estamos bien hasta acá? Si necesitan como algún ejemplo también, no sé, de algún concepto que no haya quedado completamente claro. ¿No? Sí. Ya. Continuamos entonces. Esto no me funciona. Ahí. ¿Qué va a pasar con el progreso? ¿Cómo se va a ir materializando toda esta idea? Hablábamos ya del desarrollo científico. Como decíamos, la única vía válida para generar conocimiento va a ser este método científico. Y también van a empezar a surgir como ciertas miradas intelectuales ligadas a esto, como del progreso, esta idea de que todo va para mejor, y lo mismo como de esta idea de la ciencia. Entonces, este caballero, primer caballero que ven aquí, Comte, propuso esta idea del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es como esta idea de que todo al ser explicado mediante este método científico existen como verdades objetivas. El problema, digamos, que surge con el positivismo es que se intentan explicar, por ejemplo, visiones históricas bajo este método. Primero, eso no se puede hacer porque lo que tenemos nosotros entendido como historia es una interpretación de los hechos. Entonces, no sé, pues existe como una perspectiva histórica y existe esta otra perspectiva histórica sobre un hecho que sucedió, pero no hay como realmente una realidad objetiva, porque nosotros interpretamos la historia, no vivimos como esa historia que ya pasó. ¿Se entiende? Entonces es muy difícil poder explicar la historia mediante este positivismo, ultrapositivismo, porque igual, por ejemplo, en este mismo tema que hablamos del progreso, podemos decir, ya, a los burgueses, por ejemplo, nos trajo como cosas muy buenas, nos enriquecimos un montón, pero ¿qué pasa como, por ejemplo, con la clase obrera? Hay otra historia, otro relato desde la clase obrera. Hay muchas miradas en torno a un mismo suceso. Entonces es súper difícil simplificar la historia de esa forma. Aquí, este caballero, no sé si alguien lo conoce, él es Engels, que estuvo ahí con Marx escribiendo el manifiesto. No puse a Marx porque como que ya todos conocen al caballero, pero para que conozcamos a Engels un poquito. Entonces, ¿qué pasa con toda esta idea del marxismo?
que decimos que ya venía como ahí surgiendo. Hay un concepto que se crea aquí que es el materialismo histórico. Este materialismo lo que hace es hablar de la lucha de clases. Porque igual en este momento hay como descontento, obviamente dentro de todas las condiciones pésimas que tiene la clase obrera. Entonces, la idea que tiene el materialismo histórico es como que siempre ha habido una lucha de clases. Y a lo que vamos hacia adelante es a poder eliminar como esta construcción dentro de la sociedad que está hecha como en base a clases. Disuelven como esta idea. Si en algún momento no llegara a quedar claro algún concepto, ya sabes, pregúntanos. Continúo. En este tiempo, con todo el avance científico, la investigación, porque también hay como una especialización de las ciencias, entonces de repente aquí hay como un biólogo, un químico, tratando como de, no sé, pues desarrollar el método para extraer el petróleo, como procesarlo. Empiezan a existir como, empiezan a surgir de hecho como todas estas especializaciones científicas. De ahí sale Darwin. ¿Qué planteaba Darwin? La teoría de la evolución. ¿Qué involucra la teoría de la evolución? Esta como idea de que de la selección natural. No recuerdo muy bien el nombre del señor, pero llegó como otro sujeto, por decirlo así, otro como académico, y dijo, esta idea, misma idea que tiene Darwin de la selección natural, de que hay individuos más fuertes, se puede aplicar socialmente. Entonces igual esa idea como que, desde como lo vemos ahora, igual es súper peligrosa porque surgieron temas como por ejemplo los zoológicos humanos. Aquí hay un documental que les recomiendo mucho ver, que es Calafate, de los zoológicos humanos. Habla como sobre toda esta historia, personas del pueblo Selknam que fueron llevadas a Europa a modo de exhibición, tratadas como objetos, simplemente porque no calzaban con esta idea de progreso y de modernidad, por su forma de vida, porque tú vives como en un sentido más, tienes como una vida más apegada a la naturaleza, vives como dentro de tu comunidad, tu casa se ve como diferente a lo que se ve en la ciudad, inmediatamente eres como parte de la barbarie. Y toda esta idea va como en contraposición a la modernidad que ellos quieren lograr en Europa. Y como por esta como diferencia, como estas personas no se ven tampoco como europeos, son tratadas así pues como objetos y se lo llevan a Europa. De hecho, en este momento, cuando hay como todo un auge de la clase burguesa, y están como súper bien porque son como los dueños también de las industrias, es que se hacen, se crean instancias como para demostrar como todos los avances científicos que han tenido, pues, porque eso es como bacán. Entonces, hace momentos como no me acuerdo si era como la convención, no es convención, pero era como una feria universal en París, que es cuando se inaugura la Torre Eiffel, y ahí hay como un puesto dedicado como a cada país en Europa, y también de Chile, porque Chile, producto como del gobierno que tenía en este momento, igual está súper apegado a esa idea del progreso, como que la tomó también. Y avalado por el Estado de Chile, es que se llevan a estas personas a Europa para exhibirlas. Entonces, en esta convención Chile tiene como su stand, por decirlo así, en donde se llevan a estas personas del pueblo Selknam como para ser exhibidas. Muy extraño esto. Un concepto que se me esté yendo. ¿Alguna duda de momento? El psicoanálisis también está como muy fuerte con Sigmund Freud. Okay.
¿Alguien que no haya comprendido? Voy a explicar este concepto del psicoanálisis y seguimos avanzando. Cualquier duda, pregunta nomás. ¿Qué pasa con el psicoanálisis? Es cierto que todos conocemos como Sigmund Freud, toda esta idea como el psicoanálisis, como que complejo de Edipo, complejo de Electra y todos estos conceptos con los que salió el caballero. Lo que pasa con esta corriente es que, al igual que todo, intenta explicar el comportamiento humano mediante el método científico. Entonces eso es como un poco la base, como que igual el psicoanálisis viene a demostrar como toda esta idea, como a reforzar que todo tiene que demostrarse mediante la ciencia, como la comprobación empírica de las cosas. Y si no queda alguna duda. Igual la idea que existe, o sea, como la filosofía que está rondando un poco en la época, es la idea del antropocentrismo, ya que abandonamos un poco socialmente la idea de Dios, como el teocentrismo. Vamos a ser una sociedad mucho más antropocentrista, pues concentrada en como el individuo humano, su comportamiento, como todo lo que involucra ser un ser humano. Como que de hecho surgen como movimientos así como artísticos en los que el centro está como en la persona, pero en la persona como creador de como su realidad o su futuro. Voy a continuar. Ya. La Belle Époque. No sé pronunciarlo todavía. Llevo 2 clases y no lo sé pronunciar. Pero no importa. La Belle Époque, o la época como bella, es como un sinónimo de la prosperidad. ¿Qué está pasando en esta época? Que la burguesía empieza a enriquecer más, empieza a haber como un gusto por los lujos, porque igual ahora que la clase burguesa vive como de lo que hace la clase obrera, tienen más tiempo, como más tiempo para el ocio. Entonces, por ejemplo, empiezan a surgir en este tiempo instancias como los teatros, como que a ellos les gusta mucho ir al teatro, y es como muy bacán. Y está como este sentimiento de que como de que estamos bien, como que todo es bonito y todo es próspero. Ahora que el nombre de la bella época igual es como muy nostálgico, porque este concepto no existe como en ese periodo, un periodo como desde previo a la Primera Guerra Mundial, sino que surge posterior a la Primera Guerra, porque es como que, oh, todo lo que pasó como en este tiempo fue como tan bonito, como que es un concepto súper nostálgico en ese sentido. Algo que se me esté yendo. Pero que igual toda esta cosa del progreso igual nos trae como, es como bonito para todos, ¿no? Es como, porque igual estamos hablando como netamente de lo que vive la burguesía. Entonces, la pregunta está en, ¿el progreso es igual para toda la sociedad? ¿Para todo el mundo? ¿Qué pasa? Que igual la sociedad está dividida como en estas clases sociales, como en esta contradicción del progreso que hablamos. Y como hablábamos antes, también al haber toda esta migración campo-ciudad, la sociedad, que sea la ciudad, tampoco está preparada para recibir tanta gente. Entonces surge este fenómeno que es la cuestión social. La cuestión social, como por ejemplo, siempre se ve como en el libro de historia, como este pasillo de los conventillos, por ejemplo, que sucedió mucho en Chile, donde viven como todos hacinados,
los lugares, las viviendas son como súper pequeñitas, las condiciones de higiene son pésimas. Entonces la clase obrera al menos vive en condiciones súper deplorables y muy inhumanas, pues. Esto todo acompañado como de la falta de derechos laborales, como la sobreexplotación, las jornadas que son súper largas, como de hasta 16 horas, no sé, es como mucho. Entonces, en este sentido, como que este progreso como indefinido no estaría alcanzando como todo el mundo ni a todas las sociedades. Igual si en este tiempo nos vamos como a revisar, no sé, por el continente africano, no están así como todo bien, no está como el progreso, sino que son ya como colonias, están como siendo explotados, ¿cachai? No, no es algo que se dio para todo el mundo. Antes de pasar como al contexto que estamos viviendo en Chile en esta época, ¿hay alguna duda? A mencionar también que en la bella época, aparte como esta onda del ocio, igual hay como mucho gusto por la moda y por el arte, como que esas cosas que se consideran como más como bacanes, no sé cómo ponerlo, pero claro, porque la burguesía tiene como todo este gusto por el lujo, como que todo tiene que ser así, como que nosotros tenemos las cosas mejores, de mejor calidad, los vestidos más bonitos, tenemos tiempo de hecho, tiempo para poder hacer estas actividades. ¿Dudas, no? Preguntas, dudas, ¿no? Si no, sigo con la parte del contexto en Chile. Ya. Entonces, tenemos que pensar que esto está sucediendo como previo a la Primera Guerra, hay fines ya del siglo XIX, inicios del XX. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Como decíamos, venía desde el principio del siglo XIX, toda esta idea de la independencia, y esto nos lleva como a este proceso en común. Un momento. Garrilla, ¿no? Perdón por la interrupción. Como íbamos diciendo, estamos buscando en Chile a principios del siglo XIX consolidarnos como una república independiente de las monarquías o de la monarquía española. Este proceso como de empezar como a descolonizarnos políticamente y después de la guerra civil que mencionábamos, empiezan los gobiernos conservadores. Chile en este momento, como decíamos, igual adoptó esta idea como del progreso, de traer nuevas tecnologías, de estos avances como científicos, igual que aquí también está como esta clase burguesa a la que igual gusta como de tener estos lujos y este tiempo para el ocio, como decíamos, como decía mi compañera aquí, lo del tema como ir a pasear como al Cerro Santa Lucía, que es como algo que
es como más propio de la burguesía. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos conservadores? Como veníamos de las guerras de independencia, quedamos como muy escasos de recursos. Teníamos deudas como con bancos en Inglaterra y una serie de cosas como económicamente que están sucediendo. Entonces dijeron, ya, a ver, ¿qué hacemos? Y Chile empezó de repente a exportar trigo, porque en esta época, ya más avanzado el siglo XIX, sí, se da como esta fiebre del oro y como que toda la gente se va como, hay como partes en Estados Unidos, también en Australia, donde se encontró oro. Entonces, ¿qué hace Chile? Al haber como un aumento demográfico en estas zonas, exporta trigo hacia allá y así va recuperando como económicamente. Esto igual le permite tener avances tecnológicos como líneas ferroviarias, se traen también telégrafos como para facilitar la comunicación. Y todo como en esta misma línea, pues como que Chile igual tiene que ser un país que avance, que progrese, y esa es como la idea que anda dando vuelta como en la época. Se me apagó la luz. Ay, no sé si la Maca quiere complementar con algo. Igual aquí ya vamos terminando. O si hay dudas también, díganme nomás. ¿Qué pasó, amiga? Se me apagó la luz de la pieza, pero estoy con internet, estoy bien, ¿cachai? ¿Se apagó la luz de la casa? Sí, no entiendo qué onda. Qué miedo. Están penando. Yo quiero saber si alguien tiene alguna duda hasta acá. Sí. Igual esta clase ha sido la clase más eterna que creo que he hecho en mi vida y he participado en mi vida. Demasiado texto. Demasiado texto. Sí. Pero si se dan cuenta, todas las cosas que hemos hablado están como entrelazadas entre sí. Como ahora la Dani está hablando como de esta, como de la Belle Époque, como estos lujos, de mostrar el lujo. Eso yo lo había hablado como en la primera clase, en el primer resumen. Así que todo lo que nosotros hemos estado hablando ahora pasa al mismo tiempo. Y todo lo que estamos hablando ahora termina con la Primera Guerra Mundial. La próxima clase vamos a empezar a hablar un poco más del imperialismo, del nacionalismo. Claro que el imperialismo surge también del progreso, como había dicho antes, de que el imperio nace de la revolución industrial. Ahí se empiezan como a enriquecer los países y empiezan a existir las potencias. Nosotros vamos a hablar como del imperialismo, de esta carrera imperialista, de hecho la Dani lo dijo, esta como carrera entre quién es la mejor nación, como esta como pelea Sí, que tienen entre ellos, qué es lo que termina haciendo y provocando la Primera Guerra Mundial, que normalmente se dice que parte por la muerte del archiduque. Viendo todo esto, como todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora, más lo que vamos a ver la clase que viene del imperialismo, nos damos cuenta que es mucho más complejo que la muerte de un archiduque. Viene como de esta, como decía la Dani, de esta como necesidad, como de mostrar lo que uno tiene, como de yo soy mejor porque mira yo tengo esto, o no, yo soy mejor que tú porque tengo esto y esto. Esta como carrera armamentista, estos choques, sobre todo con el tema de las colonias, va a provocar la Primera Guerra Mundial, que es lo que corta este periodo en el que estamos y empezamos un periodo totalmente distinto. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Cabres? ¿Hay alguien vivo? ¿Están ahí? Ya. ¿Todo claro? No, ninguna. Ya. Entonces, ojalá que le haya servido este resumen. No sé qué opinan de eso a la gente que es nueva. Esto es como un resumen muy resumido de todo lo que hemos hablado en las clases que hicimos, que están subidas en YouTube, así que igual estaría bueno que las vieran, porque en esas clases como que igual como que ahondamos mucho más, hacen más preguntas los compañeros y cosas así.
Así que eso por mi parte. No sé si Dani teniste algo que decir. No, igual. Ojalá te vuelva la luz rápido. ¿Está Y lloviendo ya que se cortó la luz? no, Qué raro, sí, no qué sé, raro. pero desde aquí de las tinieblas les digo gracias por haber estado aquí participando. Sí, eh, gracias. Espero que les haya quedado claro. Igual ahora está un momento como para preguntar cualquier duda. Yo quería Sí. agregar como un dato freak, como a lo de mm, como que por ejemplo sí, estamos terminando ya. Estamos terminando. Cuando surge como toda esta idea de lo racional, de la ilustración, también surgen movimientos como del romanticismo. Ujú. Teníamos en una diapo de la clase pasada un cuadro que nunca hemos como alcanzado a explicar bien, Sí, pero mirando al, ¿cómo se llamaba ese cuadro? es Mirando al abismo, como, mirando al sí, abismo, algo así se llama, sí. sí, pero el tema es que el romanticismo también hace un aporte como muy grande al nacionalismo en términos de que aporta como esta idea como más menos racional y más pasional sobre el amor a la nación. Mm, Entonces como que se desligan un poco de todo lo racional que plantea la ilustración ujú. y, y llega como a eso. Como que igual es un aporte en ese sentido, como corriente Claro, intelectual. tipo, igual sirve harto porque y eso se va a ver bien en la Primera Guerra Mundial cuando la Ujú, gente muere por su nación. claro, Como, ¿cómo era ese texto que habíamos leído de había una vez un hombre que amaba tanto a su país que terminó matándolo? Esa frase como que oh, habla de eso, sí. como el nacionalismo, como, Ujú, como ya un amor tan grande que dais tu vida por tu país sin que tu país te dé nada, ujú, claro, sino que es puro básicamente. amor a la nación. Igual, por eso es como súper polémico el concepto de nación, porque involucra como cosas que ahora consideramos súper Sí, fuertes, o pues sea, sí, está súper involucrado el racismo. cuando uno lo lee es súper bonito, Sí, pues. porque es como, sí, una unión, pero claro, ¿qué pasa con la gente que no encaja en la ICO? Mm, Ese es el problema. Y eso explica mucho lo que está pasando en Israel ujú, con los palestinos, que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, le dan estas tierras a los judíos donde hay palestinos. De hecho, dato freak, mis bisabuelos arrancaron cuando llegaron los judíos a Palestina. Y si uno ve demográficamente, como que cada vez Palestina como que Israel se van como comiendo a los sí, palestinos, hay hasta llegar ahora que están haciendo exactamente lo que están haciendo con los mapuches, porque los están exterminando. O sea, no es un conflicto armado lo que está pasando en Israel, ujú. es un exterminio a los palestinos. Es como mucha Palestina que gente creo que muriéndose. no tiene tampoco una defensa militar. Tiene defensa militar, pasa que un conflicto armado es cuando los dos tienen bandos. En Ujú, este caso es como están desarmados ellos. Eso es como, eso es muy, habla sobre lo que es el nacionalismo. Que a los judíos le dieron estas tierras por culpa del exterminio nazi y ahora están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los nazis. En claro. fin, la hipotenusa. Pues bueno, sí. Así Mm, que eso, con eso vamos cerrando ya. con eso Gracias, cerramos. gracias de nuevo. Maldito seas, Estado de Israel. Ya, nos vemos entonces.